Bueno, ya estamos grabando. Bienvenidos a todos a esta mesa de acompañamiento pedagógico didáctico que forma parte de uno de los lineamientos del dispositivo Los CIES con las escuelas, que depende de la Dirección Docente de Formación Permanente, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Los CIES estamos llevando adelante este tipo de acompañamiento con las instituciones, que nuclea docentes, equipos de conducción, inspectores, profesores de todas las áreas, con el objetivo justamente de construir problemas y de empezar a resolverlos en esta situación inédita, de una manera muy horizontal, a partir de la experiencia y de los saberes que todos nosotros tenemos, ¿no es cierto? Es una oportunidad de trabajo conjunto, de trabajo colectivo, interesante para la escucha y para la expresión de la experiencia que todos estamos teniendo en este momento, ¿no?, que tanto nos afecta, porque es una pandemia sociosanitaria mundial, y esto le da un relieve, le da una serie de características muy especiales en las que todos estamos inmersos. Ya hemos llevado adelante muchos encuentros con Marta Zárate y Patricia Arce, que son formadoras del CIE de Moreno, Marta en el área de matemática y Patricia en el área de gestión. Y hoy tenemos prevista la participación de dos formadoras más, Mariela Quintero Vivas, también de gestión de inicial, y de María Rosa Rodríguez Pérez, del área de prácticas del lenguaje de nivel inicial, que en cuanto recupere la luz en su casa también va a ingresar y va a estar con nosotros. Y contamos con la participación del Jardín 914, quiero presentar a su directora, Sandra Españón. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a los docentes por esta confianza y por este espacio de reflexión para todos. Sepan que nosotros, el CIE está cerca de las escuelas, siempre lo ha estado y ahora más que nunca. Así que bueno, todo lo que nosotros podamos hacer para acompañarlos, lo vamos a hacer. Bueno, les deseamos un gran encuentro de trabajo. Estamos grabando también este encuentro para que algunas compañeras y compañeros que no pueden estar presentes debido a los distintos problemas de conectividad puedan después incorporarse a las discusiones de la mesa. Bueno, los dejo trabajar. Patricia, Marta, adelante. Bueno, muy bien. Un poco encuadrar este encuentro, esta mesa surge después de conversatorios que tuvimos con directoras y con docentes acerca de temáticas generales, y la apertura a continuar esos conversatorios en mesas con temáticas más específicas a cada institución. Cuando Sandra se comunica conmigo para solicitar la mesa, me da cuenta de que uno de los problemas tenía que ver con la preocupación del equipo docente acerca de la vuelta, ¿no? Y de cómo trabajar con los niños hábitos de cuidado. Después lo ampliamos a pensar las propuestas, porque sabemos, y esto es algo que tenemos que desterrar del jardín hace mucho tiempo, que venimos trabajando por la idea de que en el jardín no somos formadoras de hábitos, y por otro lado, en esta particular situación me parece que lo que tenemos que esperar es primero saber cuándo nos vamos a reencontrar, cómo y qué protocolos, porque uno escucha a diario diferentes situaciones de lugares donde volvieron a las clases, que volvieron para atrás. O sea, no tenemos claro nosotros ni quiénes van a empezar, ni cuándo, ni cómo. Me parece que trabajar sobre un supuesto es difícil, ¿no? Porque es construir sobre algo ilusorio que no es lo que va a pasar, y quizás después confunde. Entonces, sobre lo que sí podemos trabajar es pensar propuestas, por eso están invitadas en este encuentro
Marta, que puede acompañarlas a empezar propuestas que tengan que ver con el área de matemáticas, María Rosa en el caso de que ingrese con nosotros para pensar esas propuestas en el área de prácticas del lenguaje, que una de las inquietudes también era a los niños de las salas de 5 que egresan, y esta necesidad que plantean muchas familias. Ustedes, ahora les voy a dar un lugar para que confirmen o no lo que les estoy diciendo, cómo trabajar la escritura en esta idea de preparación para la escuela primaria, y tanto Mariela como yo podemos acompañarlos en pensar las propuestas a nivel general, digamos, con ciertos criterios que deberían tener todo tipo de propuestas. Es así, esta es la necesidad, de acá partimos. ¿Sí? Bueno, voy a compartir, Julia, ¿puedo compartir, no? ¿Un Power? ¿Se fue, Julia? Patricia, podés compartir todo lo que necesites. Bueno, perfecto. Ahí Ya que está. lo abro. Ahí te habilita. Perfecto. Ah, pero para que si lo abro, no lo puedo buscar. Compartir. Ahí va. Ahí está, ¿ahí lo están viendo? Sí, Patricia, se ve bien. Ahí está. Ahí está. Bueno, un poco me remitió esta frase de Luis Iglesias, el maestro Luis Iglesias, por la idea de poder pensar. En principio, cuando comenzó todo esto, que pensamos que iba a durar muy poquito tiempo, salimos al ruedo con lo que teníamos a mano, con lo que sabíamos hacer, que era la presencialidad. Intentamos traducir esa presencialidad en alguna educación a distancia, y con el correr del tiempo y con las evaluaciones acerca de lo que estaba pasando, nos dimos cuenta que no podíamos aquel currículum institucional que habíamos pensado ponerlo en la virtualidad de la misma manera, que había que buscar otros recursos, porque la realidad es que contamos con diversidad de situaciones en los contextos en el que nos desarrollamos. Entonces, una preocupación también era cómo llegar a todos, ¿no? Entonces, esa primera instancia, que era compartir aquello que habíamos pensado desde la presencialidad en la virtualidad, no daba el resultado que esperábamos. Y fue como fuimos haciendo camino. Por esto me pareció interesante esta frase de Iglesias que dice que el docente es un investigador que va apasionado por la búsqueda, ¿no? Para encontrar un camino que pueda resolver lo que en este momento nos está pasando, que es una situación inédita. ¿Por qué? Porque un día, dice, nos dimos cuenta que se nos cayó el jardín, pero que el jardín eran los vínculos, esos que establecemos con las familias, con la comunidad, con el territorio. Por eso es tan importante en estos momentos el tejer trama, ¿no? Tejemos trama a través de diferentes medios de comunicación que hoy tenemos a disposición. Sabemos que no es tarea sencilla, que debemos pensar en educar, cuidar e invitar a compartir el mundo construido, lo común, pero en este caso a la distancia. Contamos, y esto sí que nos pasó en otros encuentros, si alguna quiere participar, no hay problema, abra el micrófono, y dice que nos encontramos que disponemos de muchos materiales, pero que, por ejemplo, en el caso específico de los cuadernillos, no eran elementos que se usaban para incluirlos en la propuesta, sino que se los consideraban para aquellas familias con las que no podíamos establecer un vínculo virtual, digamos. Esta situación, en el caso de ustedes, ¿se dio así? ¿No me escuchan? ¿Se fueron? Yo veo poquitas.
Ahí Nosotras, está. hola, ¿qué tal? Al principio, en realidad sí, nos parecía como que con la cantidad de actividades que nosotros mandábamos y además mandábamos el cuadernillo, era una cantidad ya terrible. Sí lo usamos cuando empezamos a entregar la mercadería y los papás lo que mandamos todos los días, pero sí vemos que en la respuesta te mandan muchas fotos de que les gusta resolver eso del cuadernillo, porque les da la seguridad de como que sienten que están haciendo tarea cuando hacen el cuadernillo. Bueno. Sofía tiene sala de 5. Perfecto. Y Claro. se ve mucho más en esto, porque ella me planteó una vez preocupada, que me manifestaba que parecía que las propuestas que mandaban, los chicos no aprendían demasiado si no era específicamente un juego de matemática o algo de práctica del lenguaje, digamos, muy concreto, ¿no? Y se dio cuenta que con esto de los cuadernillos parece que se llevan la tarea, entre comillas. A nosotros nos hizo un cierto ruido al principio, como que si estamos para atrás, volviendo para atrás, viste que volvemos al medio al aprestamiento, viste, pero bueno, Claro. entendemos que es una situación, como vos decías, Patri, inédita, y que realmente son hoy un apoyo, digamos, pedagógico, el tema de los cuadernillos. Las chicas lo amplían bastante a las propuestas, digamos que les dan un giro y las enriquecen bastante. Igual desde que comenzamos el plan de continuidad pedagógica, lo hemos ido resignificando y reajustando. Al principio era mandar propuesta, después empezamos a ver el ánimo de las familias, empezamos a enviar una propuesta, después otra del profesor especial, otra de la preceptora, y estamos ahora en un plano institucional, ¿no? Donde ya no se manda por sección, sino se manda institucionalmente. Y también con días donde las docentes prestan a la escucha, a la llamada, hacen videollamadas, las familias también, con propuestas pedagógicas y no. Hay propuestas que hacen videollamadas y, por ejemplo, Sofía hace juegos de lotería con 4 niños, por ejemplo. O adivinanzas, otra de las señas de Sala Celeste. Y después, bueno, han compartido desayunos, la docente con los nenes, desayunando cada uno en sus casas y compartiendo charlas por Zoom, algunas utilizaron Zoom, la aplicación para estar con los nenes. O sea, empezamos a abarcar también desde lo social, ¿no? Y desde el vínculo más que nada, porque veíamos que realmente lo necesitaban, como que están más a la espera de qué nos está pasando, o disfrutan también mucho más el escuchar un cuento, un mensaje de la señorita, que esto de, entre comillas, la tarea para devolver, ¿no? Para hacer una devolución. Así que bueno, le vamos dando el giro que sea significativo. No, bueno, está perfecto, esa era la idea, que en realidad los cuadernillos lo que venían era eso, a acompañar la tarea del docente. Es verdad que al principio se pensaron muchas propuestas, pero también tenemos que considerar que las familias son diversas, entonces, y entender que por ahí cuentan con un solo dispositivo para recibirlas, entonces desde la dirección sostienen que la propuesta, que hay que considerar ese recurso digital como un disparador, un potenciador, pero que no es la propuesta en sí mismo. Entonces, que el cuadernillo, el cuadernillo se amplíe con la propuesta del docente sería lo ideal. Que ustedes sigan trabajando, porque eso también les va a servir de bitácora para el regreso, para cuando se vuelvan a encontrar, y de dónde poder partir en ese aprendizaje nuevo que se va a dar en la presencialidad con quienes puedan estar en el jardín, ¿no? Esto supuesto, todo lo que estamos diciendo, ¿no? Pero bueno, sí, queríamos saber eso porque nos pasó de preguntar y que en realidad lo tomaban como algo más, ¿no? No era como primordial la utilización del cuadernillo. Cuando el cuadernillo, si bien podemos cuestionar por ahí el primer cuadernillo
que fue Claro. improvisado. Hoy está acompañando a la didáctica, tiene que ver con la propuesta didáctica, pedagógico-didáctica del nivel, ¿no? Y hay material de calidad, con criterios seleccionados, porque eso no lo tenemos que olvidar, ¿no? Los criterios de selección para compartir estas propuestas, ¿sí? Yo acá les había puesto, hoy podemos contar con el cuadernillo 5 ya, está a disponibilidad nuestra. Hay cuadernillos que tienen que ver con la educación sexual infantil, hay cuadernillos que tienen que ver con educación física, educación especial, también hay para maternal, y hay un documento que habla sobre los criterios para orientar la construcción de propuestas para ustedes. Después contamos también todos los días en recibir los cuentos que viajan, desde la dirección. Después está el programa de panes y ronda, que es para los más chiquitos. También hay la radio, que no sé si la puse, sí, creo que sí. Está un programa radial que pueden hacerse eco de invitar a las familias a que en aquellos lugares por ahí que no hay tanta conectividad puedan escuchar los programas específicos del nivel. Después está el canal de televisión, La TV pública. La TV pública, que ofrece propuestas para el nivel. O sea que hay muchas propuestas y diversas formas de llegar para aquellas familias que no tienen conectividad. Porque una de las preocupaciones en otros encuentros también fue esto de cómo llegar a todos. Claro. Otra cosa que quería comentar sobre lo del programa de la TV pública, que se transmite todos los días de 9 a 11, es que se llevan adelante propuestas del cuadernillo de Nación. Hay un profesor de educación física también que comparte las propuestas junto con los presentadores y las señoritas. Bueno, un poquito lo que había contado Sandra, que fueron revisando esas propuestas a lo largo del tiempo y ahora están pensando en propuestas más interdisciplinarias y no divididas por ahí por secciones, porque es verdad que si había una familia que tenía 3 nenes en el jardín, recibía 3 propuestas diferentes. Y hay que ser muy cauteloso en esto de el ingreso a un espacio privado, como hoy estamos ingresando en las casas de todos ustedes, y ustedes están ingresando a las nuestras, y de esos tiempos que cada familia tiene, porque como todos, más allá de la escuela, está la rutina diaria que hay en cada casa, y aparte, que muchas veces los espacios se comparten con niños de diferentes edades, ¿no? Claro, apuntando justamente a eso, Patri, fue un poco el criterio de hacerlo a nivel institucional, ¿no? De hacer un itinerario de actividades con sentido pedagógico, pero que esté destinado a la multiedad, digamos, o sea, que participe el hermano más grande, el más chiquito, que puede participar la familia, y también esencialmente lúdicas, que fue lo que nosotros planteamos. Primero, reivindicando el nivel, por supuesto, ¿no? El sentido del nivel, pero más en este contexto de pandemia, donde hay un encierro, y las actividades deben ser esencialmente lúdicas. Bueno, y un poco fue ese criterio. Y ahora el último que tomamos con las chicas, que fue uno de los que yo te había planteado como para mejor poderlo hablar acá, es de ir preparándonos para que el niño salga a la calle en actividades cotidianas a través del juego dramático, y han hecho propuestas bastante lindas las chicas. Una fue, por ejemplo, viajar en colectivo, ¿no? Con la familia. Entonces hacen hicieron ellas un video de un juego dramático,
que era todo cómo se debe viajar en el colectivo, y hacían la observación, por ejemplo, que el colectivero no llevaba barbijo. Entonces, cómo revertían esa situación y por qué le decían que tenía que ponérselo. Y bueno, después hacen todo el juego dramático, vos ves jugando, algunos a la mamá, al papá, algunos solos o con el hermanito, y hacen todo el recorrido de subir al colectivo, cómo se manejan con la sube, con el barbijo, cómo toman la distancia. Y bueno, nos parece que es interesante, porque la verdad que ahora el chico también, el niño, niña, ¿no? Se enfrenta a otra realidad en la calle, cuando tiene que salir, ¿no? Entonces, sí, es mejor que abordarlos. Esto que se enuncia como la nueva normalidad, que va a quedar, ¿no? Que va a quedar durante, no sé si para siempre, por lo que uno va escuchando a diario. Sí, a veces sentís que es para siempre, a veces sentís que es por un tiempito, pero viste que es un tiempo. Me parece que no, hoy hay noticias de un nuevo virus, así que es muy probable que estas cuestiones continúen. Pero rescato la importancia primero de que las propuestas, que era lo que íbamos a ver ahora, tengan que ver con el juego. El juego es el espacio donde el niño relabora la realidad, me parece que y puede hacerse propio de estas situaciones, en un espacio ficcional, así que me parece muy interesante que las hayan pensado, y desde la dirección del nivel priorizaban como contenido el juego dramático, de reglas, de construcciones, que propicia también la oralidad, que se pueda hablar, que puedan, me parece interesante estos encuentros, siempre entender que cuando la escuela, o en este caso el jardín, se relaciona, se vincula con las familias, siempre lo hace desde un marco pedagógico, aunque la propuesta, como vos dijiste, Sandra, hace un ratito, quizás no esté enmarcada en escuchar una poesía, sino una charla o preguntarles cómo están. La propuesta surge de la institución educativa y siempre va en un marco pedagógico, ¿sí? Porque lleva a la construcción de ese vínculo, y ese vínculo es pedagógico, ¿sí? Así que me parece muy interesante. También priorizaban los lenguajes artísticos, no sé si hay profe de música o... No, de teatro tenemos. Sí, la profesora de expresión corporal, que se ve que no pudo conectarse ahora, lamentablemente. Bueno. Y también unas propuestas súper lindas para que hagan con la familia. Todas las propuestas que hicieron las chicas siempre fueron acompañadas de prácticas de cuidado, porque entendíamos que el niño ahora se enfrenta a otros peligros, que nosotros siempre estamos acostumbrados a los peligros en el jardín, en el entorno, pero ahora tiene peligros en el hogar, cuando los hacemos que trabajen, o sea, que elaboran propuestas de cocina, por ejemplo, y bueno, los cuidados que hay que tener en esa cocina, o en su cocina, la verdad que bueno, salieron realmente propuestas y devoluciones muy interesantes, y la verdad que las fuimos resignificando en todo lo que más pudimos, ¿no? Lo más a conciencia posible lo tratamos de hacerlo. Perfecto. Viendo que esto es muy nuevo, ¿no? Claro, estamos construyendo todo esto. Claro. ¿Y lo van registrando, Sandra, esto que están haciendo? Sí. Las chicas, por ejemplo, porque la verdad que, bueno, es un material pedagógico institucional, de memoria institucional, súper enriquecedor. Entonces, lo que es tanto, lo que se les pidió a cada uno es que armen alguna carpeta en la computadora y que vayan guardando. A la vez, cada vez que ellas hacen las, entre comillas, evaluaciones o, no sé, descripciones de las actividades, van subiendo fotos que enmarcan, bueno, un poco el trabajo, ¿no es cierto? Sí, cuando uno revisa la propuesta que hizo y qué respuesta tuvo, que está evaluando la tarea, está evaluando la enseñanza, no está evaluando al niño, porque no sabemos qué pasa con esa propuesta en las casas. Más allá de que por ahí les mandan videitos, les mandan fotos, pero cómo la resolvió, no, eso es en el... Claro, no, eso no lo podemos
Exactamente, no podemos Claro. llegar a evaluarlo. Y también tiene mucho peso lo que las familias cuentan. Eso lo acordamos a manera institucional también. Como que además del registro de la actividad, que entre comillas todos mandan, también qué es lo que les están contando a las familias, por qué estadios emocionales van pasando. Me parece que es sumamente también rico registrarlo. Sí. Y ahí prestar mucha atención a cuáles son las familias que están más vulnerables, ¿no? Porque sabemos que nuestro territorio es complejo en esa situación, ¿no? Bueno, y después hablaba de... Sí, claro que sí. Esto de los lenguajes artísticos, bueno, en el caso de tener una profe, deben haberlo desarrollado muy bien. Y en el área, podríamos decir, de ambiente social y natural, se hablaba del conocimiento de las características de los materiales y sus interacciones. Por supuesto que todas las propuestas, como ustedes contaron, tienen que estar acordes al contexto que lo van a desarrollar, que deben ser claras, que ofrezcan diversidad de respuestas, nada de lo que no veníamos trabajando en la presencialidad, digamos. Uno siempre hace propuestas abiertas de variadas respuestas, ¿no? Autogestionables, esto que ustedes decían, que puedan participar, no necesariamente solo con los adultos, sino con los hermanos menores, o ellos solos, resolverlas, y con elementos... También se hizo mucho, también se hizo mucho hincapié en el caso de que tengan que confeccionar algo, ¿no? Algún material, que sea material de fácil acceso, que sea en lo posible de reciclado, que se pueda reutilizar para el mismo material con alguna variable para diferentes propuestas, especialmente los profes de educación física lo han hecho, se nota mucho más ahí, por ejemplo, ¿no? Que han armado la pelota, por ejemplo, de papel, y a esa pelota le han hecho un montón de variables. Exacto, bueno, claro. La idea es que no sea trabajoso, que no sea un peso para la familia hoy. Exacto, totalmente. ¿No? La idea es esta, de revisar lo que ya hicieron y cambiar alguna de las variables para que sea una propuesta nueva para los niños, pero sin la necesidad de tener que o construir otro material. Tal cual. Totalmente. Tal cual. Bueno, ¿y cómo lo comunicaríamos desde la dirección en los documentos? Uno de los últimos documentos, el nombre que habla de la continuidad pedagógica, refiere a que con los que más están familiarizados los docentes son con los audios y los videos, que estos permiten recuperar la palabra hablada, de que está bueno que nos escuchen y escucharlos, a los que se animen, enviarles saludos de cumpleaños, compartir algún cuento contado por la docente, cuento, poesía, ¿no? Rimas, retahílas, todo lo que se nos ocurra desde la literatura infantil, que hay tanto y tan rico, con criterios siempre, no, bueno, los criterios de selección de los materiales son los mismos que teníamos hasta antes de que comience esta pandemia. Nada que sea infantilizado, nada que tenga que ver con estereotipos de género, inclusive en los juegos. Compartir imágenes, dice, a través de diferentes álbumes. Invita a que los niños, por ahí, de sus propias producciones, les envían pequeñas imágenes, y ustedes construir con diferentes aplicaciones que hay, que son muy simples, collage, y hacer como una devolución de esas, que compartamos las producciones de todos nuestros compañeros. Esto de pedir a las familias que los que quieren puedan producir algún audio. La videollamada grupal me parece que surgió también como una necesidad de los nenes que querían comunicarse con otros chicos, ¿no? Con los pares, ¿sí? Con sus pares, entonces surgió la videollamada,
y se empezaron a animar, y algunos jardines utilizaron el Zoom, el Jitsi, el Google Meet, algunas de estas aplicaciones para hacer pequeñas reuniones con las familias, con los niños, desde ya guardando total privacidad de todas estas situaciones, con el mismo criterio que veníamos trabajando, la imagen de los niños, ¿no? También aconsejan grabar pequeños tutoriales de juegos, o booktubers, que son quienes recomiendan la lectura de algún libro, pero dan cuenta de pistas que tiene ese libro para invitar al otro a leerlo, como algunos recursos que pueden ampliar el desarrollo de las propuestas que pueden desarrollarse en el jardín. No sé, Mari, Mariela, ¿querés aportar algo? No, creo que es interesante por ahí lo que decía Sandra, esto de recuperar a nivel institucional, sobre todo, ¿no? Las propuestas. Y acá me parece que después de este primer tránsito por la pandemia, sobre todo, y donde nosotros tenemos que volver a reforzar los vínculos, seguramente después del receso invernal, ahí va a haber un fuerte trabajo, me parece, a nivel institucional, en poder revisitar todas estas cosas que están haciendo las chicas, ¿no? Y desde el equipo directivo, y ver qué cosas funcionaron, qué cosas no, cómo volver a dar una vuelta de tuerca quizás, porque es cierto que el ánimo y el desgaste de estar encerrados es difícil, tanto para ellas como para la familia, como para nosotros, digamos, estamos todos inmersos en esta situación, entonces quizás hay como que volver a dar una vuelta de tuerca en este sentido y volver a mirar, bueno, qué estuvimos haciendo y ver desde qué lugar empezamos otra vez con una nueva etapa del año, digamos, ¿no? Porque en virtud de que es complicada la vuelta, por lo menos hoy en día es complicado hablar de una vuelta a clases. Entonces, desde este lugar me parece que tenemos que pensar una segunda parte del año a través de reforzar lo institucional y pensar esas propuestas en ese nivel, como decía un poco Sandra, ¿no? Esto de trabajar desde la interdisciplinariedad, me parece, ¿no? Con los profesores que tengan, con las maestras, bueno, pensar en conjunto cómo volver a reforzar esos vínculos y que no se pierdan, porque a veces nos pasa en lo presencial que después del receso invernal es como un volver a empezar, ¿no? Con los chicos. Entonces, acá quizás se nos va a hacer también más difícil, porque vamos a estar como más aislados estos 15 días. Entonces, bueno, cómo volver a mirarnos otra vez y a posicionarnos para reforzar estos vínculos, me parece. Eso. Bueno. Marta, ¿querés compartir algo respecto de...? Sí, en relación a esto de la vuelta, ¿no? Que es la preocupación que expresa Sandra, y coincido con lo que dice Mariela, de volver a repensarnos cómo sostener estos vínculos, ¿no? Que siempre en la presencialidad empezamos a ver qué es lo que pasa con estos nenes que no se reintegran. Bueno, ahora tendríamos que empezar a pensar acciones para volver a establecer el vínculo, y en cuanto a lo pedagógico, pensaba en toda esta documentación que lleva la institución acerca de la trayectoria que realizaron desde el inicio de las propuestas hasta ahora. Bueno, ¿cuáles fueron las que resultaron más efectivas, si se podría decir, o cuáles fueron las que resultaron realmente, y empezar a pensar en profundizar eso trabajado, ¿no? Por ahí no tanto innovar, yo me inclinaría más por profundizar esos contenidos, teniendo en cuenta esos criterios que ya dio la Dirección de Educación Inicial. Así que son momentos que se vienen, que nos invitan y nos llevan a pensarnos como institución, ¿no? Cada institución en particular, con su comunidad, con su contexto, que bueno, porque esto va a seguir. Lamentablemente
esta situación, todavía no hay vacuna y no hay nada que garantice la salud de los adultos ni de los niños. Entonces, y pensar, yo también pensaba en las propuestas que siempre en la presencialidad para el inicio del receso escolar damos algunas sugerencias. Bueno, ¿cuáles sugerencias serían ahora que nos inviten a salirnos un poquito de la pantalla y que no sean, o que bien se podrían replicar, ¿no? Estas propuestas de juego que han avanzado mucho, que ustedes trabajan y que lo tienen bien aceitado. Julia, ¿querías hablar? Sí. Yo quería comentarles que hubo un encuentro muy importante con Mirta Castedo, un encuentro donde se pensaron muchas cuestiones en relación con los criterios de construcción para los cuadernillos. Participó también mucha gente que en este momento está pensando la articulación, ¿no es cierto?, entre tercera sección y el primer año de la escuela primaria, que es una problemática importante, es decir, es un lugar también allí para detenerse, y le quedaron a la dirección del nivel inicial también muchas reflexiones en torno a privilegiar, por ejemplo, escenas de lectura en el hogar, ¿no? Los cuadernillos lo que hacen es construir esas escenas entre un adulto, o entre un adulto mayor o entre un hermano mayor, por ejemplo, ya alfabetizado, alguien que acompañe al niño en esa escena de lectura. Y hay una serie de sugerencias que dio Mirta Castedo, que justamente estuvimos trabajando con María Rosa Rodríguez Pérez, porque las dos somos capacitadoras de prácticas de lenguaje inicial, aunque en distintas regiones, y tuvimos las dos oportunidad de acceder a eso. Así que por eso, como no está María Rosa, lo repongo yo. La dirección de nivel está muy preocupada por lo que puede ocurrir con propuestas de escritura en los hogares. Ustedes saben que nosotras alfabetizamos, que tenemos un enfoque para la alfabetización, donde nosotras lo que hacemos es legalizar las escrituras de los niños, ¿no? Es decir, nosotros no aprestamos, sino que alfabetizamos. En ese sentido, llevar demasiadas propuestas de escritura puede generar que los adultos intervengan de un modo que es distinto, claro, al que interviene una docente, porque los adultos no tienen por qué tener un conocimiento en relación con las etapas, por ejemplo, por las que atraviesa un niño. Uno no le va a explicar a la familia qué es la hipótesis silábica, ¿no? Porque la familia no tenemos por qué abrumarlos con eso, y porque es el saber propio, profesional, de un docente de nivel inicial, ¿no? Ahí hay algo que no está en el cuadernillo y que hay que pensar desde la profesión, ¿no es cierto? El cuadernillo es una propuesta, pero no dice cómo el docente tiene que hacer llegar esa propuesta, y ese es el trabajo pedagógico nuestro, ¿no? Entonces, no hablan tanto de situaciones donde los niños se pongan a escribir para evitar el reto, para evitar la amonestación y sobre todo la corrección del docente, de los adultos, que por ejemplo no le digan a los niños, no, mirá, así no se escribe de esta manera, o que empiecen a decir el nombre de las letras, ¿no? Es decir, que empiecen a fragmentar el lenguaje, porque para nosotras que trabajamos con prácticas del lenguaje, el lenguaje se enseña de una manera integrada. Nosotras no trabajamos con métodos de alfabetización, que de una u otra manera los métodos de alfabetización lo que hacen es siempre fragmentar el lenguaje. Unidades más chicas, unidades un poco más grandes, pero los métodos fragmentan. De acuerdo con nuestro enfoque, nuestras intervenciones no van en esa dirección, pero los padres que han sido alfabetizados con esos métodos recuperan escenas de enseñanza, se les vuelven a la mente, como es lógico, escenas de enseñanza de la propia alfabetización, que menos que hacer avanzar a los niños, lo que hace es cohibirlos o llevarlos por un lado, o llevarlos por el lado del copista. Entonces algo muy interesante que dijo Mirta Castedo es
que es muy difícil después, ahí se está incorporando María Rosa, así que yo ahora cuando ella ingrese, corto. Es muy difícil después desterrar prácticas de copista, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos con alguna situación donde se pone en juego la escritura, por caso la escritura del nombre propio, hay que trabajarla siempre en el marco de una práctica del lenguaje, por ejemplo, que un niño firme su trabajo y que se lo envíe a la docente, no que sea una copia mecánica sin sentido, donde los niños lo que reciban es justamente un reto o una corrección de los docentes. María Rosa, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo te va, María Rosa? Bien, Estamos perdón, grabando disculpen. porque hay profes que no han podido, aquí está, qué suerte que estás vos. Ay, Hay sí, profes que no pueden estar también por los problemas del tiempo y la falta de conectividad, sí. así que estamos grabando para hacerlos participar después de este encuentro. Y Ah, yo estaba perfecto. comentando algunas líneas de trabajo y algunas recomendaciones que pudimos dialogar a partir del encuentro con Mirta Castedo. Ah, Así bien, bien. que te dejo a vos. Muchas gracias. Ah, ¿qué tal, chicas? Buenas tardes. Te Sepan escucho disculpar. muy bajito, María Rosa. Si ¿Se podés escucha ponerle un bajo? poquito más de volumen, por favor. Ahí se sigue escuchando bajo. Se Ahí, escucha. a ver. No, es que está al máximo. Eh, muy bajo, ahí se sigue escuchando bajo. Sí, se escucha Mejor. bajo. Es un poquito mejor, pero bueno, está bajo. Ahí, sí, no tengo más potencia, digamos. No sé si es muy bajo. Bueno, como vos puedas. Bueno, mientras me escuchen, aunque sea bajo, pero el tema es que me escuchen. Les decía, bueno, buenas tardes. Disculpen, por favor, porque es la verdad bastante lamentable entrar a un encuentro casi a la finalización. Pero vieron que uno decide y, bueno, y es la luz y todos las demás circunstancias las que terminan de sellar lo que uno va a hacer. Yo no sé realmente qué es lo que han hablado ahora, o sea, hasta en estos 45 minutos que han tenido de encuentro, no sé qué han conversado con las chicas, bueno, con Julia, con Mariela, con Patricia, con Marta. No sé si han trabajado, justo si es que han conversado ustedes con ellas y ustedes les han manifestado sus inquietudes, no sé, ciertas problemáticas tal vez en el abordaje de los cuadernillos o no, o lo bien que les está resultando el trabajo con los materiales, ¿no? Envía tanto nación como provincia. No sé si han hablado acerca de la relación que se van estableciendo con las familias, ¿va? Si ustedes tienen ida y vuelta. La verdad que no sé de qué han hablado, entonces yo por ahí no Rosa, quiero que se viene hablando sobre la continuidad pedagógica en este encuentro y en otros anteriores en un sentido general, siempre muy apegados a los lineamientos del nivel, y ahora íbamos a entrar justamente, por eso te habíamos convocado a vos y a Pariela, íbamos a entrar en cuestiones más propias de las áreas, ¿no? A partir de algunas consultas que han hecho los equipos de conducción y las docentes, y le han hecho llegar a Marta y a Patricia, que hace ya mucho tiempo que están trabajando con la mesa inicial, con la participación de distintos docentes y equipos. Entonces yo justamente estaba recuperando el valor de las situaciones de lectura, ¿no? Y la necesidad de entrar en un reparo con situaciones de escritura para no recaer justamente en correcciones, ¿no? En fragmentación del lenguaje propia de cualquier método de enseñanza, y haciendo esta diferenciación entre enseñar a partir de un método y alfabetizar con nuestro enfoque. Entonces les estaba comentando algunas líneas generales de ese encuentro que tuvimos con Valeria Donato a partir del encuentro con Mirta Castedo. Y allí entraste vos. Esto como para que puedas seguir. Bien, bien. Bueno, miren chicas, en realidad el tema con prácticas del lenguaje es muy simple en lo siguiente, o sea,
un poco lo que nosotros estuvimos viendo el viernes en el encuentro en el que participamos con Julia, ¿no? Con Mirta Castedo, con nuestro equipo de provincia. Es esto de que hay como cierto afán en general, ¿no? Es lo que toda la provincia manifiesta. Hay cierto afán de llevar adelante situaciones de escritura, obviamente en el marco de la continuidad pedagógica, y porque uno tiene el deseo de seguir enseñando, digo, a la distancia, como fuere. Pero hay cierto afán de llevar adelante ciertas situaciones de escritura que fuerzan en realidad situaciones que en este momento, en este contexto, no pueden llevarse adelante como tal. Es decir, ustedes lo verán mejor que yo, ¿no? Por ejemplo, hay recurrencia en cuanto a la pregunta de qué hacer en sala de 3, sala de 4, sala de 5 con la escritura, cómo escribir, qué hacer con los niños que escribían el nombre, qué hacer con los que no lo escribían. Si está bien que hagan escritura por sí mismos, pero ¿qué pasa? Porque en realidad las escrituras que llegan a manos de las maestras, y ustedes lo saben mejor que yo, no reflejan claramente el proceso de escritura del niño, sino que hay, digamos, como un puente que teje la familia, el padre, quien fuere, y las escrituras llegan a manos de ustedes siempre de manera convencional. O sea que hay como una afán, ya digo, de forzar ciertas situaciones en el marco de una situación que no lo permite. Por eso es lo que está manifestando Julia, ¿no? Es decir, dado que la virtualidad no nos permite estar como estábamos en las salas, la virtualidad no nos permite realizar las intervenciones que hacíamos en las salas, ¿no? Lo ideal sería adecuarnos a esta virtualidad en función de lo que tenemos y un poco como decía Mirta Castedo en este encuentro, tener en claro que todo no se va a poder hacer, o sea, de todo lo que teníamos pensado hacer, haremos una parte. Habrá que hacer un recorte sobre lo que teníamos planificado. Y en cuanto a la lectura y la escritura, hay que tener muy en claro que la escritura, tal como la llevamos adelante en las salas, tampoco lo vamos a poder hacer. Y Mirta Castedo decía algo bien interesante el viernes con respecto a que forzar situaciones de escritura en los hogares en realidad genera que se originen, a ver, ¿cómo decir? Ciertas cuestiones que no serían del todo gratas, ¿no? Por ejemplo, que un padre se enoje con su hijo porque el hijo no escribe de manera convencional. Mirta Castedo dice, bueno, que pasemos del grito, del regaño al grito y del grito al coscorrón, dijo en un momento. O sea, ese tipo de situaciones que pueden llegar a acontecer justamente porque el niño está haciendo determinadas actividades, está llevando adelante determinadas situaciones sin la intervención docente en el marco de su contexto familiar, con su familia, que no son justamente sus docentes, y que están forzando una situación que en la sala no se daría de esa forma. Entonces, por eso mismo Mirta Castedo lo que nos sugería a todos nosotros, tanto a primaria como a inicial, es que nos aboquemos más que nada a situaciones de lectura, que nos aboquemos a situaciones de escritura muy específicas. Ella hablaba de la copia significativa, pero, a ver, de una copia muy recortada, quiero decir, una copia selectiva, ¿sí? Y ella habla más que nada de situaciones de lectura porque lo que dice es, en este marco lo importante es poner al niño en contacto con determinada sintaxis, determinado vocabulario, determinado campo semántico, ¿sí? Por eso es lo importante de aquellos puntos de los cuadernillos que ustedes habrán visto que dicen, por ejemplo, vamos a escuchar un cuento, vamos a leer un cuento. Y uno tal vez dice, qué redundante, otra vez hay que leer el cuento, otra vez hay que escuchar el cuento. Bueno, Mirta Castedo lo que nos decía es que eso es lo importante. En este marco esas situaciones son tal vez las más significativas, teniendo en cuenta, ya digo, que como sea, el niño a ese cuento va a poder acceder. Sea porque un padre se lo lea, sea porque lo lea un abuelo, sea porque una maestra lo lea y lo manda a través de un audio. O sea porque cuando se entregan los bolsones se manda, digo, el cuadernillo en papel o un papelito X con el texto. O sea, de alguna manera el texto va a llegar al niño. Esa sería como la situación que prime, digamos, la de lectura. Y la de escritura, ya digo, en tanto y en cuanto la situación lo permita y con momentos muy recortados, insisto, de copia selectiva. Yo digo esto porque justamente ayer lo hablaba con Julia, yo le decía que había estado hablando con una docente de acá, de mi distrito de residencia, que es San Miguel, y ella me decía que trabajaban con los cuadernillos
pero que el trabajo con los cuadernillos se reducía, por ejemplo, a mandarles el cuadernillo a los papás. Y ahí acababa todo. Y yo digo, ¿qué problema? Porque yo como padre recibo el cuadernillo, lo leo, y la verdad que no encuentro, me pongo en la piel de un padre, ¿no? Sin ser docente, no encuentro la finalidad de muchas actividades que se aparecen, porque en realidad ese cuadernillo tiene que estar mediado por la intervención del maestro, por una planificación que el maestro haga de cómo presentar esas actividades y por una ida y vuelta, ¿no? O sea, por un trabajo reflexivo también del maestro en cuanto a decir, bueno, a ver, esta actividad la pienso para, con qué propósito, y finalmente, una vez que los niños la hicieron, ¿qué me deja en las manos? Digo, ¿fue productiva, no fue productiva? ¿Por qué? Todo eso el padre lo pierde si yo solamente le envío el cuadernillo. Yo, obviamente ahora como entré tarde, ayer justamente estuve revisando el último cuadernillo, vieron la entrega 5 y revisé parte por parte, precisamente pensando de qué manera el maestro puede intervenir, de qué manera puede ampliar las actividades que se aparecen y entender que el cuadernillo no es un todo en sí mismo. La misma Mirta Castedo lo dice, ¿no? que es una de las personas que están a cargo de los cuadernillos de primaria, o sea, el cuadernillo es un punto de partida, que se elabora para que sea un recurso más para el docente, pero no es lo único que uno le podría trasladar a un papá, porque ¿qué pasa con el trabajo docente en el medio de todo esto? ¿Y qué pasa con las situaciones de lectura que plantea el cuadernillo, o con las situaciones de escritura que pueden devenir de esas situaciones de lectura, ¿no? Pero que, insisto, tienen que ser acotadas. Creo que de eso les estaba hablando Julia, ¿no? Y cuando yo entré escuché algo que decía Julia acerca del nombre propio, lo escuché descontextualizado porque entré así muy rápido, pero bueno, sí, lo que desde la dirección de inicial, ustedes ya lo sabrán, nos están pidiendo es que se haga un trabajo de escritura en torno al nombre propio, pero que no sea un trabajo, ustedes ya saben, ¿no? Como el que hacían en la sala, descontextualizado, que no sea un trabajo en realidad que ponga en un brete enorme a la familia y al niño, y que a partir de esa copia que tiene que ser significativa y que tiene que tener un propósito comunicativo bien claro, bueno, el nombre la escritura del nombre se dé tantas veces como se necesite, y que de ser posible, si la escritura del nombre se puede enlazar con la escritura de alguna otra palabra despejada en el contexto, y que no genere, digamos, salirse del campo semántico, o por lo menos de la red conceptual que se está trabajando, está muy bien, pero mantenerse en eso, digo, no tener el afán de abarcar como muchas cosas, al final no poder apretar ninguna, sino trabajar de manera lenta, más paulatina, y entender también, bueno, que es un año muy particular, ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo, o sea, y que uno por ahí tenía planificado tanto y podrá hacer el 20% de todo lo que tenía planificado. Y que acompañar, ustedes lo saben, porque ayer hablaba con esta docente justamente que me decía cuánto tiempo invertía en acompañar a las familias, en saber cómo estaban, en escuchar que muchos padres se habían quedado sin trabajo, en escuchar que había una computadora para 5 hermanos, en padres que dicen, por ejemplo, que si tienen hijos que están en la escuela primaria, priorizan a los de la primaria. No es que dejan abandonados, pero digo, relegan un poco lo que es el acompañamiento de los niños que están en inicial. O sea, ustedes saben mejor que yo que eso es lo que escuchan todos los días. Entonces uno, además de pensar en las situaciones de lectura, de escritura, en los cuadernillos y demás, en primera instancia está haciendo ese trabajo de contención de la familia. Entonces, en este marco, bueno, uno hará hasta donde sea posible hacer. ¿Trabajará con el nombre propio? Sí. ¿Hará que justamente la copia del nombre propio se dé en contextos significativos y con propósitos comunicativos claros? Sí. ¿Abrirá la puerta de acceso para escribir otras palabras? Y tal vez, si el niño así lo permite, porque es parte de su proceso y con el nombre puede asociar otras palabras a partir de las actividades que está realizando, adelante. Como dice Emilia Ferreiro, es un mini abecedario, digamos, del nombre propio. Pero no forzar ninguna situación, ¿comprenden? Y las situaciones de lectura son las que más hay que propiciar. El trabajo con la oralidad, los audios que ustedes mandan, los videos que ustedes mandan, ¿no? El trabajo con la literatura. Y después los cuadernillos tienen mucho trabajo, vieron, con lo que es canciones, que son poesías,
Bueno, yo pensaba anoche mientras lo releía, ¿no? Hay algo tan básico como el reino infantil, que yo creo que todo el que tiene un niño conoce el reino infantil, con todas las posibilidades que están, desde las canciones que tienen que ver con la granja, hasta estos revivals que hacen de los clásicos, como los temas de Pipo Pescador, del Auto Feo y demás. Bueno, esa es otra posibilidad, ya que el niño pasa, quiera uno o no, pasa una serie de horas frente a la pantalla, porque quiera o no sabemos que los niños están frente a las pantallas, a la televisión me refiero a lo que fuera. Bueno, aprovechemos eso que en la televisión está, así como seguramente las chicas habrán hablado de Paca Paca y demás, bueno, pero si todos los niños ven el reino infantil, escuchan las canciones del reino infantil, bueno, vamos a valernos de todas las canciones de corte tradicional que hay en ese medio. Hay cuentos, en el reino infantil está Caperucita, están los tres cerditos y el lobo, bueno, vamos a valernos de eso, ¿no? Que es algo que todos los niños, sea en la televisión o en el celular, miran, como para también, digo, entramar el trabajo con los cuadernillos. Pero uno tiene que estar presente, como sea, ¿no? A través del medio que sea un papel, sea el audio, sea el video, la presencia tiene que estar, sobre todo porque en Moreno no creo que pase algo diferente a lo que pasa en otros distritos, que hay papás que son analfabetos, bueno, con más razón, uno allí debe estar apuntalando constantemente porque necesariamente estoy haciendo como un doble trabajo de alfabetización. Y María Rosa, por ahí podíamos comentar algo acerca de las orientaciones a la familia, ¿no? ¿Qué tipo de orientaciones podemos pensar que no sean orientaciones vinculadas con el trabajo docente, sino orientaciones a un acompañante en una situación de lectura? No sé si querías decir algo de eso. Claro, porque, a ver, esto lo hemos discutido, ¿no? En el equipo, bueno, es algo que se conversa todo el tiempo. ¿Qué pasa con las familias? Porque todos los días decimos, las familias no son docentes, nosotros no debemos delegar nuestro trabajo en las familias. Pero con un niño inicial necesariamente la familia es el intermediario, porque si no la virtualidad inicial es una utopía. O sea, las cosas llegan hasta el niño porque la familia acciona como puente. Ahora bien, ¿cómo hago yo para orientar a las familias? ¿Qué le digo? Por ejemplo, en estos casos que estamos hablando de escritura, de lectura, bueno, ¿qué le puedo manifestar a la familia? La familia desde ya lo que se le pide es acompañamiento, no se le delega, ¿no? En el caso, por ejemplo, esto que estamos hablando, de lo que hace a la escritura, algo que también sale mucho en las reuniones del equipo, ¿no? No pedirles de ninguna manera a las familias que creen ambientes alfabetizadores. Quiero decir, ha habido por ahí ciertos pedidos de que la familia conforme un ámbito, un contexto parecido, similar al de la sala. Bueno, eso es un tanto raro, extraño, porque no se puede, o sea, la sala es un ámbito y la casa es otro. Hay que, por ejemplo, sugerirles a las familias que todas ellas tienen un contexto alfabetizador en sus hogares. Todas, en mayor o menor medida. Hay familias que tienen muchos recursos, tienen libros, tienen revistas, tienen enciclopedias. Hay familias que no tienen todo eso, pero contexto alfabetizador tienen todas las familias. Todas las familias tienen productos en sus alacenas, en sus heladeras, en sus mesadas. El aceite con la marca, tienen el kilo de harina con la marca de la harina, todas las familias tienen, o deberían tener, digo todas, y estamos pasando un momento que ya no sé si todas lo tienen, pero bueno. Pero por lo menos aquellos productos que llegan con el servicio alimentario, claro, ¿no? bueno, por eso lo básico, leche, aceite, claro. Pero Sí. ahí son instancias donde se puede conformar lo que vos estás comentando, y a lo mejor los docentes saber cuáles son esos productos también nos permite pensar algo y conocer algo más de lo que está pasando en algunos hogares. Claro, claro, porque es eso, o sea, esos productos hacen a un contexto alfabetizador, ¿no? Que no es forzado en lo absoluto, porque ese contexto, volvamos o no volvamos a las salas, mañana, dentro de 2 meses o de 3, ese contexto alfabetizador hogareño sigue en pie. El otro día, por ejemplo, en la reunión de equipo se hablaba de algo tan básico como ayudarles, que los niños ayuden a sus papás, a sus familias a hacer la lista de compras, no que ellos escriban, sino que dicten, o sea, que la madre abra la alacena y diga, bueno, a ver, ¿qué necesitamos? Y que el niño diga azúcar y que vea a su madre escribiendo la palabra azúcar.
que la vea llevando adelante la práctica de la escritura, ¿no? Más allá de que no pueda ejercerla de esa forma convencional como tal, pero que la palabra escrita sea una constante y que no surja de un ámbito armado adrede, sino que surge de lo más básico, de hacer la lista de compras, de todos los escritos, la escritura que circula en el hogar, ya sea un imán que uno tiene pegado en la heladera, la marca de la heladera, la marca de la cocina, la marca del calefón, las cosas que circulan, ¿sí? Los títulos de los programas de televisión que se ven, en los teléfonos también circula la palabra escrita, vaya si circula, hay una agenda completa, en los teléfonos están los mensajes de WhatsApp, está también la palabra oral, están los audios, o sea, ese es el contexto alfabetizador que a las familias, en las sugerencias, ¿no?, que uno les hace, debiera recordarles, o sea, no hace falta crear nada, el contexto está, el tema es de qué manera uno piensa posibles actividades para que la familia explote en el buen sentido ese contexto, la familia junto con el docente. Digo, y se generan situaciones de lectura y de escritura de manera fluida, quiero decir, sin que sea nada armado, en el hogar. Ahora hay que pensar en el hogar. Les digo porque también en la conversación que tuve ayer con esta maestra, ella me decía, tengo compañeras que las actividades que tenían planificadas el año pasado para la sala, las pasaron tal cual, este año cambiaron las fechas y las mandaron a los directivos, ¿no? Y ella me decía, no sé si los directivos vieron o no, pero es la misma actividad. Y ella me decía, por ahí es una actividad que está planteada de tal forma que dice, entonces les entregaré a los niños en la sala. Bueno, claro, desde ya de ninguna manera uno puede pensar que eso que ha planificado para la sala es lo mismo que puedo hacer en los hogares. O sea, ahora me valgo del contexto hogareño. Y si les pido, por ejemplo, pienso en una actividad que veía en el cuadernillo, ¿no? En esto de jugar al memotest. Bueno, si les pido que jueguen al memotest, lo harán en su hogar y lo harán no entre los compañeritos de la sala, sino con los parientes. Entonces aprovechemos para que esa sea una oportunidad de escribir. El cuadernillo no lo pide, pero uno lo puede agregar, bueno, que anoten los nombres, que un adulto anote el nombre del papá, el nombre de la mamá, que el niño aproveche a copiar su nombre, porque ese es un contexto de copia significativa, ¿no? O sea, que aproveche a copiar su nombre para justamente postularse como un jugador más del juego. Y ven, la palabra circula de manera... Sí, Julia. Sí, y aprovechar también una práctica que es propia del nivel inicial. Ustedes vieron que una de nuestras prácticas es la escritura del niño a través del dictado al maestro. Ahora sí, lo que le podemos pedir a las familias es que los niños les dicten y que ellos escriban, ¿no? Claro, claro. Alguna, no es tampoco que cada vez que tomamos contacto tengamos que pedir esto, pero esto sí sería algo posible. Tenemos que ver qué cosa es posible. ¿Qué cosa es posible? Es decir, generar un ambiente alfabetizador. Como en la sala no podemos porque no estamos nosotras. Porque cuando los niños expresan sus ideas en relación con la lectura y la escritura, no estamos nosotras para captar el significado que tienen esas expresiones y hacer alguna pregunta o proponerles alguna acción para que avancen en sus ideas. Eso sabemos que no va a pasar, pero sí pueden pasar otras situaciones como las que viene comentando María Rosa, y también situaciones donde se dé la conversación literaria, ¿no? Porque, ¿por qué el cuadernillo tiene tantos textos literarios e invita tanto a conversar sobre ellos? Porque lo que sí se puede hacer es asegurar, no sé si garantizar, porque por ahí garantizar es como muy ostentoso, pero sí hacer todo lo que se pueda para garantizar el derecho de los niños a estar incluidos en la cultura letrada, ¿no? Ofrecerles oportunidades para que escuchen, leer, para que cuando el adulto lea, por ejemplo, esta me parece una buena orientación que la conversamos, cuando el adulto lea, que tenga el texto frente al niño, que el adulto vaya leyendo y que el niño no solo escuche, sino que también tenga el texto adelante. E incluso, es algo que comentó Mirta Castedo, que el adulto, a lo mejor no en todo el texto, pero que en algunos momentos vaya siguiendo la línea del texto. Porque vieron ustedes por qué esto podría ser una práctica productiva para nosotras,
que nos podría traer alguna ventaja al regreso? Bueno, porque la linealidad es uno de los rasgos que primero se capta en torno a la escritura, ya en el primer nivel de esos momentos que describen Emilia Ferreiro, Nemirovsky, ¿no? Ya se habla de la linealidad y la arbitrariedad. Entonces, de alguna manera, con un acompañamiento muy natural, porque convengamos que todo adulto podría hacer esto, ¿no? De seguir la línea, ¿no? Una práctica muy antigua, de situaciones muy antiguas de alfabetización que no implica un saber específico. Eso lo podrían hacer. Y a los niños los estaría ayudando justamente a terminar de consolidar la captación de un rasgo que por otra parte es muy abstracto, pero que paradójicamente es de los primeros que se aprenden, ¿no? Y la conversación literaria, es decir, que puedan incluir en las conversaciones cotidianas con los familiares, con los hermanitos mayores, con la familia con la que viven, que vieron que las familias también son muy heterogéneas, no es en todos los hogares la típica estructura familiar, pero todos, independientemente de las edades, podemos conversar sobre un cuento que hemos escuchado o sobre un cuento que hemos leído. Entonces, ver, ¿no?, esta posibilidad, abrir esa puerta a la conversación literaria y darle también orientaciones acerca de qué, ¿no? Conversar, pero acerca de qué, sobre lo que más me gustó, releer esa parte del texto que más te gustó. A ver, vamos a buscar dónde está esto que más te gustó. Invitarlos a la relectura. Que haya también relecturas por algunos fragmentos. Entonces, armar allí algo, se puede armar algo bien interesante en torno a las escenas de lectura. Solo eso. Sí, yo no sé si las chicas estuvieron comentando justamente de qué manera están trabajando, porque en realidad digo, el objetivo también de estas mesas de acompañamiento es escucharlas, ¿no? Escuchar a las docentes y uno poder actuar, acompañar, como la mesa así lo dice, en función de las necesidades que ustedes manifiestan. No sé si han podido... Mari, hola Mari. Sí, hola Patri. ¿Cómo estás? Ahora íbamos a abrir un pequeño espacio para que si las maestras quieren hacer alguna consulta específica, lo puedan hacer. ¿Sabés por qué, Patri? Digo, porque si no suena, yo me pongo en el lugar de estar escuchando esto y no teniendo la voz, suena como que, bueno, yo te digo, hace esto, hace esto, hace esto. No, la idea, lo estuvimos charlando, Sandra nos contó cómo utilizaban los cuadernos, cómo eran fuimos haciendo un diálogo de esto, ¿eh? Bien, se dio ahora que, bueno, que ustedes abordaron la temática, pero la idea es ahora volver hacia las maestras, a la que tenga ganas y se anime, a preguntar, a contar si lo estaban trabajando, si veían esto, si se encontraban. Sí puedo reponer de otros encuentros que muchos papás, inclusive alguna directora que contó que los papás estaban enojados porque la maestra no le estaba dando, no le estaba enseñando nada y le mostraba una foto, Juli asienta porque sabe, una foto como que el nene estaba escribiendo, por supuesto, una actividad de prestamiento, digamos, porque es verdad que esto lo he dicho y lo vuelvo a decir, los papás leen la escuela desde su propia biografía escolar y como aprendieron ellos y creen que eso es la forma de aprender la escritura, la oralidad, entonces replican esa historia de sus años de escuela, ¿no? A ver, no sé quién quiere comentar algo. Escuché alguna vocecita por ahí. Vayan abriendo, chicas, los micrófonos. Abran así. Así tenemos una buena interlocución. Respecto al profe, por ejemplo, que lo leíamos en el chat, es verdad que es necesario que para este tipo de educación
a distancia, tendríamos que tener todas las herramientas, pero la realidad dice que no es así. El año pasado, años anteriores, se cortó el plan Conectar Igualdad, que seguramente iba a llegar a todos, pero bueno, estamos, es con lo que estamos, que nos encontró este hecho inédito, porque la realidad fue así, no lo pudimos prever tampoco. Sí, alguien hablaba, que yo... ¿Quién quiere comentar o...? Ahí está Sofía. Te escuchamos, Sofía. Sí, que a mí, por ejemplo, me pasa justo ayer tuve una conversación con una mamá que me mandó un mensaje muy preocupada porque ella sentía esto que decía Patri de que su hija no estaba aprendiendo, porque ella le decía, la M con la A es MA, y cuando le preguntaba qué decía, no le sabía decir, entonces no aprendía, y me preguntaba si la nena tenía algún problema para aprender porque no podía memorizar eso. Entonces, uno trata de transmitirle... ¿Sí, Patri? No. Sí, dale. De transmitirle la tranquilidad de que el proceso de aprender a leer y a escribir es un proceso que va a llevar tiempo, que en el momento que la nena esté lista lo va a poder hacer, que tiene toda una trayectoria escolar de muchísimos años para aprenderlo, que le dé el espacio de poder jugar y que disfruten de otras cosas, que este es un momento para disfrutar y aprender otro tipo de cosas, pero siempre está como esa presión de que tienen que aprender las letras y los números, si no, no están aprendiendo. Y yo, por ejemplo, trato de mandarles pequeños cartelitos explicándoles por qué es importante jugar, por qué es importante explorar, por qué está bueno que aprendan a cocinar, como para que entiendan qué es lo que están aprendiendo mediante esto, porque si no, se reduce a esto, de que si no saben el abecedario y el conteo ajustado, los padres tienen esa frustración de que los nenes no están aprendiendo. Totalmente, sí. Eso es una demanda que surgió en varios encuentros, esa necesidad de ajustarse, de primarización, ¿no? Y la falta, decían algunas directoras, comentaban esto, que nos faltó esa primer reunión de padres, donde más en las salas que egresan, ¿no? Uno puede plantear cuál es la función o el propósito del nivel inicial, que si bien tiene una función propedéutica, no es la principal, sino que... Sí, Sandra. Sí, perdón, afirmaba lo que vos decías, que no es la condición del nivel que salgan los niños leyendo y escribiendo o sumando, restando, pero sí acercarlos a la alfabetización y bueno, y a lo que es todo lo que es el área de matemática. Pero bueno, faltó eso en algunas, especialmente se ve en las salas de 5, donde ya está el paso, digamos, a la primaria, y les agarra como ese temor de que los chicos no aprenden nada. Claro. Pero bueno, faltó ese trabajo que siempre se hace. Claro, totalmente. Uno en esa primera reunión, más allá de la creación de vínculos, empieza a establecer como ciertos parámetros de lo que se va a esperar para finalizar el año. Quizás más adelante podamos reunirnos para pensar en la articulación. Sé que desde la dirección del nivel se están elaborando documentos para acompañarlas, porque va a ser una demanda importante en toda la provincia, ¿no? Claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta más, chicas? Natalia. ¿O inquietud, algo que quieran comentar? Sí, Natalia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, yo también me pasa muy parecido a lo que contaba recién Sofi. Yo también soy seño de sala de 5, con 3 años de trayectoria de los alumnos. Y más que nada, a principio de cuando arrancó todo esto,
las familias me consultaban muchísimo, me preguntaban cómo hacía yo para enseñarles a escribir a los chicos, me preguntaban del tema de las letras, de los números, porque como que estaban súper atemorizadas con eso. Bueno, yo esto también, de explicarle que era un tiempo diferente, el que estábamos atravesando, que desde este lugar yo iba a proponer actividades diferentes, que íbamos a aprender otras cosas, igual como que siempre trataba de mechar algunas actividades donde ellos tuvieran la posibilidad de registrar, porque era un pedido muy fuerte de las familias. Quizás, bueno, ahora con estas orientaciones que ustedes nos dieron, como que también a mí me abre un poco la cabeza de poder planificar a lo mejor actividades enfocándome más en esto. Pero sí, es verdad que el tema de las letras y de los números era como una preocupación muy fuerte de las familias. Pero bueno, es lógico. Natalia, perdón, justamente yo por eso les decía, ¿no? Hace un rato, válganse, ustedes tienen que aliarse ahora con los contextos hogareños, ¿no? Y la ansiedad de los padres que ustedes comentan es generalizada. Mesa de acompañamiento que uno haga, mesa en la que nos comentan que los padres están sumamente ansiosos. Entonces, justamente traten de bajar esa ansiedad, mostrándoles a los papás y a las familias todo lo que se puede hacer en el hogar. Pero claro, para eso ustedes tienen que pensar esas actividades, ¿no? Simplemente ustedes tienen el acompañamiento, pero tiene que estar todo planificado desde el lado de ustedes. Pero yo en lo de los números no me voy a meter, para eso está Marta, que ni Dios lo quiera, porque yo con los números no me llevo bien, pero digo, así como hay un contexto alfabetizador en los hogares que emerge, que no hace falta construirlo porque está, creo que también en cuanto a todo lo que hace a contenidos matemáticos también, eso está en el hogar presente, ¿no? O sea, me parece que hay que indagar por ese lado, por lo que los hogares tienen, que las familias vean que hay mucho con lo que trabajar allí, y que cada niño, como bien decían recién, en función de, como decía Sofía, ¿no? De sus propios tiempos, de su propio avance, podrá hasta descubrir cosas diferentes. Y ahí está el trabajo de uno como docente de ver, bueno, de qué manera piensa en que los niños son todos distintos y en que la misma actividad va a tener repercusiones diferentes en cada uno de ellos. Pero digo, está buenísimo valerse de todo lo que hay en la casa, para la escritura y para el tema de los números, de las medidas y de las proporciones. Me parece que hay que valerse de lo más básico, de lo más cotidiano, y para bajar un poco la ansiedad, ¿no? Y entonces sí, uno va al contexto inmediato y después mecha con todo esto que decía Julia también, explicarles el valor de la lectura, explicarles el porqué de la constancia, ¿no? con lo literario, porque también escucho mucho la queja de los padres que dicen, estamos hartos de que nos manden cuentos, poesía. Bueno, explicar el porqué del cuento, no es para pasar el rato, sino que tiene que ver con una formación integral del niño. Es parte además de un legado cultural. Los cuentos tradicionales son parte de un legado de la humanidad, que los escuche tiene que ver con eso, es la transmisión de un legado. Entonces, bueno, un poco y un poco, ¿no? Que esté lo literario, pero que también esté todo ese trabajo en los hogares, en tanto y en cuanto las familias les respondan, ustedes puedan llegar, porque yo ya sé todas las variables que hay en esto. Pero si se puede, si tengo el acceso, y como en tu caso, Natalia, tengo padres que demandan de mí más, bueno, planifiquen en torno a esos hogares. Y me parece nosotros que le dimos le habíamos dado bueno, a Julia acá que se había sumado hace rato, entre las resignificaciones que le fuimos dando a este plan de continuidad pedagógica, en una instancia fue a partir de la conferencia de Tonucci, donde me sumo a lo que dice, no sé el nombre, perdón, espérate, María Rosa. Habrá que indagar al hogar, o sea, del hogar, digamos, teniendo en cuenta de que el niño está adentro. Entonces, bueno, empezamos a hacer planos del hogar, qué sé yo, propuestas de educación visual con elementos de la naturaleza que puedan encontrar, que puedo mirar a través de mi ventana, dibujar lo que veo, elaborar recetas de cocina, escribir esas recetas de cocina, y bueno, como hicieron muchos procesos de germinaciones, cuidados de plantas. La verdad que fue un poco mirar para adentro
indagar lo que siempre hacemos en el jardín, que indagamos lo social, ¿no? El recorte, lo indagamos hacia adentro. Claro. Y salieron propuestas muy significativas de aprendizaje realmente. Claro. Las chicas la verdad que lo han trabajado muy bien. Con respecto a lo que plantea Natalia, con esta ansiedad que comentaban las familias desde el principio del inicio de la continuidad pedagógica, y a partir de que ella toma las riendas con respecto a qué puede abordar justamente para bajar estas ansiedades, hizo hincapié también como recurso el cuaderno, ¿no? Que ella lo llama cuaderno agenda, para hacer ese tipo de registro. Por ejemplo, elaboramos una torta y vamos a anotar la receta de los ingredientes que utilizamos. Todos este tipo de registros que realizó, obviamente Natalia lo guardó, porque también es parte de guardar la memoria pedagógica que tiene ella con respecto a todas las propuestas que lanzó, ¿no? Y aparte, otra cuestión que tiene que ver con la articulación y el enlace que hace con la literatura, en base a la lectura de los cuentos, en base a las versiones que pueden llegar a proponer. La verdad que integraron muy bien el tema, o bajar un poco la ansiedad que tenían los padres con respecto a M con A más, como le pasó a Sofi, ¿no? Pero esto creo que se fue... no sé si decir la palabra acomodando, pero como que las familias empezaron a ver otro sentido. Relajando. Sí, no sé si relajando, pero como que empezaron a entender un poco más cuál era el sentido en sí, y no el de aprestamiento, que ya hoy este enfoque está totalmente sacado del lugar del nivel. Bueno, esto también Igual hay que reconocer que en general en las instituciones de nivel inicial nos pasa todos los años, sacando este contexto tan atípico de pandemia, que les agarra esta cosa de ansiedad de que tienen que leer y aprender la mayor cantidad de letras y escribir el nombre para pasar a la primaria, y ahí están las reuniones que el docente hace, las propuestas de clase, que participan las familias, donde se les explica, ¿no? Muchos sentidos que hoy no podemos hacerlo por este marco de pandemia. O sea que era inevitable que pasara esto de la ansiedad, porque ya la situación medio que lo ameritaba. Pero yo creo que las chicas lo están vializando muy bien. Va a haber más ansiedades que otras. Pensaba un poco en el volver, ¿no? Que el otro día, bueno, cuando estuvimos con el encuentro con Isabelino, también planteaba, no dejemos de lado el volver, el momento de volver, y creo que cuando yo me sumé a la reunión, creo que Patricia lo estaba planteando. Y dentro de este volver, también pensar que la ansiedad se va a generar a partir de que son egresados, a partir de que es el último año, de que perdió prácticamente todo el año. Entonces, como que esto también lo tenemos que tener presentes al momento de poder dar respuestas a las familias con respecto a el último año de trayectoria del nivel, pero como que pareciera, pues nos va a pasar, porque ya nos ha pasado, esa ansiedad de las familias de que ya está, perdió, no viene más al jardín. Bueno, las salas de 5 tienen esa particularidad. Igual a mí me parece, no sé si es mi impresión, ¿no?, que comparando, o sea, no se puede comparar porque son dos situaciones completamente diferentes. Hablando de plan de continuidad pedagógica concretamente, ¿no? Cuando nosotros ya transitamos una experiencia en el distrito de Moreno, con un plan de continuidad pedagógica que no sabíamos realmente si íbamos a volver, por suerte paulatinamente fuimos volviendo, no siento que haya esa cosa de que vamos a volver. O sea, me parece que las familias es como que sienten que ya este año va a ser así. Me da esa sensación a mí. Como que no sé si están tan ansiosos por la vuelta, no sé si sienten que va a haber una vuelta concreta. Yo con respecto a eso, me parece a mí. Sí, y con lo que decía Julieta recién sobre Isabelino, él hablaba de un mensaje esperanzador, digamos, de volver a poner en palabras esto, ¿no? La esperanza de que en algún momento nos vamos a encontrar. Y no pienso que el año esté perdido, ¿no? Y poder recuperar todo lo que se ha logrado, porque si no estaríamos desmereciendo todo lo que han transitado ustedes, especialmente todo el esfuerzo que han hecho, las idas y vueltas, los avances y retrocesos para poder mejorar, sostener
y fortalecer el vínculo con las familias, ¿no? Y por ahí en el momento se me ocurre, ¿no? De que los padres digan, sí, pero ya perdieron el año. No, perdimos una parte, una cosa, lo habitual, lo que es la presencialidad, pero ganamos desde otro lugar, ganamos estos espacios con los chicos, Claro, esto lo yo de dominar las tecnologías también ha sido un gran avance, Seguro. meritorio de todos, y bueno, después veremos, ¿no? Por pero eso, yo pienso cuando... sí, que no está acuerdo perdido. completamente con vos. No, por eso, acuerdo completamente con vos. No lo digo en el sentido de la pérdida. O sea, se está transitando un año diferente, sin institución, a eso voy. Siento que los padres lo están tomando así, por eso no hay tanto ruido. Claro O que sea, sí, que difícil. sí que hay un trabajo, o sea, pero que no hay una institución. Y yo no siento que haya, hasta ahora no hay una presión de que tienen que volver porque es el último año. Siento que estamos con este plan de continuidad, los padres lo han aceptado, porque bueno, es una situación. Claro, a lo mejor está el sentimiento de pérdida, estamos perdiendo tantas cosas, se están perdiendo tantas cosas y la situación para algunas familias se está complicando bastante, entonces bueno, el sentimiento de pérdida siempre está. Lo que nosotros podríamos hacer es poder revalorizar toda la tarea que están haciendo, que no es menor. Miren, en un día de lluvia, con la cuestión esta de dificultades de luz, de conectividad, estamos acá en este espacio y que ustedes nos pueden abrirse y compartir todo lo que les sucede institucionalmente, la generosidad de María Rosa, que en esos minutos nos abrió la cabeza para todos, ¿verdad? Así que bueno, yo por mi parte siempre les digo a todos que les agradezco por hacernos partícipe de este espacio, por permitirnos colaborar con ustedes, por ahí es poco. La idea es no dar recetas, sino dejarnos pensando, a ver cómo seguimos, ¿no? Abrirnos esta cabeza que no para de pensar, ¿no? Pero bueno, pensar en otras situaciones posibles para los chicos y bueno, felicitarlas por todo el trabajo que están haciendo, el trabajo de ser maestra, planificar, dar la clase y darse vuelta y atender a los hijos, la casa, la comida, la ropa y todas esas cosas que nos suceden y que los podíamos delimitar con más claridad antes, ¿verdad? Bueno, eso. Bueno, chicas, me parece que podemos ir cerrando este encuentro, que no quiere decir que no nos volvamos a encontrar. Seguramente yo pensaba esto que planteaban, más adelante, cuando se empieza a acercar el tiempo de que empiezan a anotarlos en las escuelas primarias, ahí empieza como la angustia de las familias, ¿no? Digo, o se acrecienta. Quizás no, quizás podemos estar juntos ya y estamos trabajando, Dios quiera, y nos acompañe en esto, pero bueno, me parece que podemos dejar abierto esto para volvernos a encontrar cuando podamos pensar cómo pensar las propuestas al regreso, cómo preparar el jardín para el regreso, ¿no? Si les parece, y bueno, y agradecerles como siempre este encuentro, siempre es rico escuchar lo que está pasando, nosotros quizás desde un lugar más cómodo, ustedes haciendo escuela realmente en el territorio, ¿no? No sé si Julia querés decir algo. Y si hay alguna otra problemática en torno a algunas cuestiones, algunos contenidos, algunas prácticas, ¿no? De diferentes áreas de ambiente social y natural, de prácticas de lenguaje y de matemática, las podemos seguir tratando. Por ejemplo, el nombre propio es un... A ver, yo diría que es prácticamente el corazón de las prácticas del lenguaje a nivel inicial, por las implicancias, las resonancias que tienen
para la constitución de la subjetividad, de la identidad de los niños, para formar ese primer repertorio de letras que, como recordó hoy muy bien María Rosa, a través de las palabras de Emilia Ferreiro, ese es el primer abecedario, o por ejemplo ver de qué manera podemos hacerle llegar un video breve a las familias bien contextualizado. O sea, aquí uno no puede usar un video de otro, tiene que hacer el propio como docente, porque ustedes son las que conocen a sus niños, ustedes saben lo que los niños leyeron, saben lo que los niños escribieron hasta este momento, y ese saber es propio de ustedes. Entonces, no es que uno puede usar un video que hizo otro para orientar a las familias en relación con la copia del nombre propio. Entonces, ahí lo tienen que trabajar ustedes. Nosotros sí les podríamos mostrar alguno, pero no para darles ideas, para analizar, reflexionar, hacer un análisis crítico acerca de cuáles son los rasgos que nosotras también, por ejemplo, podríamos usar en un video personal y cuáles por ahí deberíamos dejar de lado, ¿no? Porque esto es único, cada docente conoce a sus niños y las trayectorias escolares, como el equipo de conducción conoce las trayectorias escolares de esos niños. Entonces, en esto, si ustedes quieren, después podemos profundizar en otro encuentro. ¿A vos qué te parece, María Rosa? Sí, desde ya, desde ya. Yo además me siento completamente en falta porque la luz volvió cuando quiso, así que sí, desde ya. Hacemos con lo que tenemos, o sea, eso es algo que nos supera, ¿no? O sea, cada uno hace lo mejor que puede con lo que tiene, desde ya. Demasiado hacemos. Yo creo que, bueno, también como dijo Marta, felicitarlas y agradecerles, porque a mí me parece que los docentes en esta situación de pandemia somos los que estamos dando el 100% y más. O sea, ¿quiénes están dando más? Casi nadie. Los docentes, el personal sanitario, ¿no? O sea, nosotros estamos en la trinchera. Entonces tenemos que valorarnos y cuidarnos y estar muy contentas con lo que hemos podido lograr, porque nadie sabía cómo se hacía esto. Lo vamos construyendo entre todos a medida que nuestras vidas transcurren también, ¿no? Como decía Patricia, bueno, pasan muchas cosas también en las familias para tener en cuenta. Entonces vamos haciendo la experiencia, es como un salto al vacío. Pero claro, cuando uno ensaya, ¿no? Cuando ese salto al vacío, uno entra no al vacío vacía, sino con toda una serie de saberes, de experiencias y de herramientas que ahora estamos poniendo a prueba en un contexto dificilísimo. Por eso también la experiencia, si bien es angustiante, tiene algo de emocionante y apasionante, ¿no? Digo, por ahí también para nosotras valorarnos y rescatar todas estas posibilidades que a nosotros nos da como profesionales esta situación, todo lo que también estamos poniendo en juego sobre nuestro saber. Bueno, no sé si quieren comentar algo más, si quieren pedirnos algo más o recomendarnos algo. No, yo más que nada recordarles, sobre todo a las chicas, que creo que la mayoría es parte del grupo que conformó Patricia en el Facebook, acompañamiento para los equipos. Varias son están dentro del grupo cerrado. Hay mucho material y material muy interesante que permanentemente Patricia está compartiendo. Y hay uno que realmente me llamó mucho la atención, que también fue interesante, el del nombre propio. ¿Te acordás? Compartí el video que hicieron ustedes, las capacitadoras sobre el nombre propio, que me pareció que eso era ahora interesante. Que justo, bueno, de todas formas, ustedes tienen también el link del PADEL de la región, donde está todo el material de todas las áreas. Yo vuelvo a retomar algunas cuestiones que me parece que son de demanda de las chicas. Claro. Entonces, bueno, me aparece en la notificación y bueno, me acordaba de eso. Bueno, que todas las que estamos presentes son parte del grupo y bueno, ahí hay mucho material muy, muy rico. Sí. Ese video es como muy general y además tiene un texto, un PPT que acompaña, ¿no? Porque si uno lo ve así solo el video, podría llevar a algunas confusiones. Entonces hay que contextualizarlo, hay que trabajarlo contextualizado.
hemos hecho otras producciones, pero producciones que están dirigidas a los docentes, no a las familias y a los niños. No, claro, seguro. Claro, Sí, sí. no, porque ese es un riesgo cuando uno hace un material audiovisual, que después ese material audiovisual trasciende el destinatario, ¿no? Claro. Entonces la idea es que esos materiales nos sirvan para reflexionar, son especies así de donaciones, si se quiere, como cuando uno trabaja con el registro de una docente. No es para hacer tal cual lo que allí aparece en el registro, sino que es una oportunidad de reflexión sobre la práctica. Y Julia, perdón, en referencia a lo que decía Julieta, nosotros también en el equipo estamos elaborando un documento sobre nombre propio, que bueno, hace unos cuantos meses que venimos elaborando el documento, que ahora quedó como en stand-by, digamos, a la espera de que la dirección diga cómo se sigue, pero de hecho a nosotros Valeria Donato nos dijo que podíamos, por lo menos lo que habíamos escrito hasta ahora, socializarlo en las mesas de acompañamiento y trabajar con las chicas. Estaría bueno. Claro, con ese documento que en realidad lo estamos haciendo con un grupo de formadores, ¿no? Del equipo. O sea, los grupos se han dividido los trabajos. Nosotros estamos trabajando sobre eso. Y si bien todavía no está avalado plenamente por la dirección, sí ha sido visado y demás, no está terminado, pero es otro material también para trabajar por lo menos en las mesas, ¿no? Como dice Julia, siempre en el marco de contextualizarlo, de entender que no es un trabajo finalizado todavía, pero que ya se puede poner en discusión. Y otra cosa que ya tenemos y que sí fue avalado por la dirección de nivel, es un trabajo sobre el personaje prototípico de cuentos. Que esa, bueno, es un itinerario de lectura que tiene mucha trayectoria en el nivel inicial y que algunas compañeras nuestras, también del equipo técnico regional, lo pudieron contextualizar para esta situación de pandemia. Eso también lo tenemos listo para compartirlo. Está en el Padlet de la región 9, que lo tenemos dividido por áreas y por niveles. Por niveles, sí, ese material ya está, ¿no? O sea, ustedes lo conocen porque ya lo han trabajado, pero lo que han hecho los formadores es justamente volverlo a pensar para esta situación. Buenísimo. Bueno, yo quiero darle las gracias a cada una, a Patri y a Marta especialmente, por el espacio tan importante, tan rico, donde, bueno, siempre la apertura a la escucha de los profesionales, de poder compartir las realidades y, bueno, sumar conocimientos para resignificarlas, es a todo mi equipo, Juli, y las chicas, las docentes, porque siempre tienen esta apertura a nuevos conocimientos y a enriquecer la tarea, y sobre todo ahora en este marco que no necesitamos tanto. Y ojalá podamos sumarnos más adelante, donde tal vez las cosas cambien un poco en cuanto a los ánimos de las familias, de los niños y bueno, y de las docentes también. Si ustedes tienen las producciones de los niños, si quieren en otro momento, podemos trabajar sobre lo que los chicos le devuelven, ¿no? Ese es un trabajo bueno, trabajar sobre las devoluciones y sobre el modo de organizarlas justamente para la vuelta, cómo las vamos a retomar. ¿No? Entonces, si ustedes las van seleccionando, si se quedan con alguna que les parezca muy buena, con otra que a lo mejor necesita una nueva intervención de ustedes, podemos trabajar con esos materiales que ustedes tienen y hacer la reflexión en ese sentido. No, aparte hemos notado el avance que han tenido las familias con respecto al uso de la tecnología. Ahora hacen ediciones de fotos. Creo que la primera semana mandaban una fotito a veces. Hoy hacen unas ediciones con música de fondo, todo en alusión. La verdad, están trabajando con otras aplicaciones. El InShot tan conocido, las familias lo tienen y envían fotos. La verdad que es increíble. No me acuerdo si fue de Nati, de tu sala, las familias que trabajan con la aplicación y de una foto que envían mandan directamente un video con 10, 12 fotos de todo un proceso de trabajo conjunto. Eso está muy bueno porque también permite llevar noticias de un niño al otro, porque
porque acá lo que los niños o sea, ¿por qué, volviendo a lo del ambiente alfabetizador, no solo no es posible porque no está la docente para que se constituya el ambiente alfabetizador y la práctica del lenguaje que le da sentido, sino que se ha perdido la interlocución entre los pares, entre los otros niños. Entonces también esto que vos estabas comentando, Julieta, de alguna manera podría contribuir a ese contacto, a llevar noticias de un niño a otro, a completar un poco esto que a todos nos preocupa mucho, que es el vínculo pedagógico. Hasta el TikTok están usando. No me sí, acuerdo es lo que iba a decir. Sí, lo reenvían. Sí. Bueno, ¿quieren que nos despidamos? ¿Sí? Gracias. Gracias a ustedes, gracias María Rosa, Mariela, Marta, Patricia, Sandra, Julieta, Katy, Sofía, Elisa, Natalia, Natalia, a ver, ¿quién más me queda? Marisa y el profe Franco y Víctor, y acá a lo mejor hay alguien más, pero en la pantalla no los veo. Qué grato verlos. Y qué lástima que los demás no pudieron sumarse por las inclemencias climáticas, porque estábamos todos realmente. Sí, les mandamos, Sandra, esta grabación. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Por favor. Gracias a ustedes.